Vuelve la cautela a los mercados. El índice de Dow Jones no ha podido llegar a niveles máximos históricos y se mantiene justo llegando a la zona de 50.000 puntos, mientras que el Bitcoin no ha podido avanzar mucho por encima de la zona de $75.000 por BTC en el corto plazo. Y esto se ve principalmente a que nuevas actualizaciones de Medio Oriente, pues digamos que han complicado un poco el tema de las negociaciones. Mi nombre es Julián Pineda, analista de mercados para Forex.com y acompáñenme en este video de análisis de apertura semanal en donde vamos a estar viendo los principales movimientos, sobre todo de el mercado accionario con el Dow Jones. Vamos a ver un poco el comportamiento del mercado de divisas con el euro y el dólar canadiense en contra del dólar estadounidense y también vale la pena resaltar un poco los movimientos recientes que ha hecho el Bitcoin ante el contexto actual que tenemos del mercado. Hoy estamos a 21 de abril del 2026 y recuerden que antes de ir comenzando los voy a dejar con un pequeño aviso de riesgo para que lo puedan ver unos segundos y ya continuamos con la información fundamental más relevante para esta semana. Perfecto, ya habiendo visto esto, los fundamentales más relevantes que tenemos para esta semana de negociación es el tema de Medio Oriente. Digamos que aquí posee un título de vuelven las tensiones porque en teoría, ¿cierto? El cese al fuego de Medio Oriente expira el 22 de abril, perdón, aquí me faltó un número. Expira el 22 de abril. Trump ha llegado a mencionar que no quiere extender el acuerdo mucho más y que Estados Unidos está en muy buena posición para obtener una negociación. Irán está preparando nuevas cartas para mostrarlas en el campo de batalla. Entonces, digamos que todo esto está empezando a traer indecisión en las negociaciones durante el corto plazo. Por un lado, pues la semana pasada ya teníamos a un Irán y un Estados Unidos bastante, digamos que optimistas con el tema de las negociaciones. Por ahora, esta dinámica ha empezado a cambiar un poco y se han vuelto a ver tensiones entre ambos bandos durante el corto plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que se acerca la fecha límite, el 22 de abril de cese al fuego, pues no tenemos una negociación o un acuerdo concreto con todo el conflicto de Medio Oriente, lo cual quiere decir que incluso existe la posibilidad de que puedan volver los ataques si ambas partes no se llegan a poner de acuerdo durante el corto plazo. Digamos que esto ha disminuido como un poco ese crecimiento de confianza consistente que veíamos jornadas atrás, en donde veíamos que la confianza estaba marcando picos cada vez más altos y esto estaba ayudando bastante a la demanda de activos de riesgo como el mercado accionario y por tanto los índices accionarios como el Dow Jones. En estos momentos, digamos que ese movimiento de excesiva confianza ha empezado a frenar durante el corto plazo y pues ya no estamos viendo que los índices estén marcando niveles mucho más altos de manera consistente en estos momentos. También tuvimos un evento bastante relevante en los primeros días de esta semana y son los primeros comentarios de Kevin Warsh. Kevin Warsh es el que va a entrar a ser el chairman de la Reserva Federal después de Powell en Estados Unidos y ya digamos que dio su primera ronda de comentarios que tienen que ver con la política monetaria del Banco Central de Estados Unidos. En este caso se mencionó, de hecho él mencionó que hay prioridad absoluta en el control de la inflación en Estados Unidos y hay una especie de error en la gestión que ha hecho el Banco Central durante los últimos años, lo cual no arrojó pistas muy claras, no quiere decir que él esté a favor de altas tasas de interés o bajas tasas de interés, sino más bien que va a llegar a evaluar la situación para empezar a tomar futuras decisiones con el Banco Central. Entonces no se han llegado a modificar mucho las expectativas del Banco Central para los siguientes meses y esto ya lo vamos a ver más adelante con el cuadro de probabilidades del CME Group. ¿Qué eventos económicos del calendario tenemos entonces para esta semana? En Canadá ayer se publicó los datos de inflación que tienen que ver con el mes pasado, es decir, el mes de marzo. Se publicó un CPI mensual de 0.9% versus el 1.1% esperado y un CPI anual del 2.2% versus el 2.3% esperado. Entonces, aunque no hay un avance consistente en los niveles de inflación promedio en Canadá en estos momentos, pues sí, digamos que siguen siendo datos relevantes que indican que la inflación no está del todo desacelerada y que pues requiere un poco más de ayuda del Banco Central. En parte esto es lo que ha ayudado a que el dólar canadiense haya logrado mantener la fuerza consistente frente al dólar estadounidense en el corto plazo y esto lo vamos a ver en un gráfico más adelante. También para el transcurso de esta semana esperamos datos de inflación para Inglaterra, 3.3% data anualizada promedio esperada versus el 3% anterior. Entonces también vemos como esa dinámica de que se está comenzando a incrementar los niveles de inflación a nivel global y eso seguramente se va a traducir en bancos centrales un poco más agresivos y en Estados Unidos pues ya tuvimos digamos que los comentarios de Kevin Warsh que en teoría a entrar a ser el nuevo presidente de la Reserva Federal y tenemos el viernes el sentimiento del consumidor, el cual se espera que se recupere un poco
desde el dato anterior. Para que lo tengamos en cuenta, las probabilidades del CM Group para el Banco Central en Estados Unidos se mantienen con un 99.5% de estabilidad, es decir, de no cambios en la tasa de interés, en la decisión del 29 de abril, que ya corresponde a la siguiente semana. La siguiente semana vamos a tener bastantes eventos de bancos centrales, entonces se vuelve una semana relevante a tener en cuenta. En estos momentos la tasa de Estados Unidos está en 3.75% y las probabilidades pues no llegaron a cambiar mucho después de los comentarios de Kevin Walsh. Entonces seguimos en esta dinámica de que vamos a tener un banco central en Estados Unidos que va a mantener una tasa de interés consistente durante los siguientes meses por ahora, y esto a la larga pues puede hacer que el dólar estadounidense pues en teoría digamos que empiece a mostrar cierta de estabilidad en las oscilaciones del mediano plazo. Entonces ahora vamos a pasar a ver qué está pasando un poco con los gráficos de los principales mercados financieros, con todos los eventos económicos que estamos mencionando en este momento. Perfecto. Lo primero que quiero que veamos en estos momentos es cómo se está comportando ese Banco Central de Estados Unidos, ¿no? Antes de que Wash diera comentarios, teníamos una probabilidad de al menos el 40% de que la tasa de interés estuviera en una zona neutral para julio del 2027. Ahora tenemos una cifra de 46%. ¿Qué quiere decir esto? Que el mercado no ha interpretado del todo los recientes comentarios como posibilidad de tasas bajas de interés durante los siguientes meses, sino se sigue manteniendo la misma dinámica, en donde la probabilidad promedio, ¿cierto? Tenemos 99, 97, más de 60% hasta abril del 2027, de que se siga manteniendo una tasa de interés sin cambios. Entonces, por ahora, como está el contexto económico actual, como están las dinámicas políticas actuales, todo apunta a que vamos a tener un escenario de no cambios de la tasa de interés en Estados Unidos por bastante tiempo en estos momentos, y pues esto por ahora no nos da ninguna sorpresa importante que tengan que ver con el dólar estadounidense, sino es la misma dinámica que ya estamos viendo desde hace meses atrás. Entonces, los comentarios del potencial nuevo, perdón, presidente de la Reserva Federal, pues no han cambiado mucho este escenario. Teniendo esto en cuenta, digamos que quiero comenzar con el tema de las monedas, sobre todo mostrando el euro y el dólar canadiense, pero antes de eso quiero mostrar el leve repunte que ha comenzado a tener el dólar estadounidense en el corto plazo. Este es el DXY, el gráfico del índice del dólar estadounidense, y estamos viendo que durante la jornada de hoy, ¿cierto? Ya llevamos una racha de neutralidad consistente, y durante la jornada de hoy pues el nivel se ha alcanzado a alzar hasta por encima de la zona de los 98 puntos. ¿Por qué está pasando esto? Porque pues tenemos todo este asunto en Medio Oriente en donde se ha vuelto a quedar indecisión. Eso eventualmente pues empieza a quitar un poco todo ese tema de debilidad en torno al dólar estadounidense, y también los recientes comentarios de Kevin Warsh pues no han apuntado a un escenario de bajas tasas. Entonces por ahora esto en cierta medida está ayudando un poco a que el dólar estadounidense esté recuperando un poco de terreno después de esa gran debilidad que vimos cuando empezaron las negociaciones de paz en Medio Oriente. Ahora bien, esto ya está haciendo cambios importantes en las oscilaciones de las principales monedas que tienen que ver con el dólar. Si vemos el euro, pues esa mediana fortaleza que estamos viendo en el dólar estadounidense ya se está reflejando como una debilidad consistente en las oscilaciones del euro durante el corto plazo. De hecho, aunque estamos en una línea de tendencia alcista, pues se está presentando una reducción relevante en las oscilaciones del corto plazo. Se está alejando de los niveles máximos recientes ahora el gráfico, y puede que tengamos un escenario de una corrección consistente a medida que no haya un poco más de claridad en los mercados. Como el mercado está esperando la próxima semana las decisiones de bancos centrales, como sigue esperando nuevas actualizaciones del conflicto en Medio Oriente, pues por ahora digamos que no está el contexto necesario para que se mantenga una demanda estable en las oscilaciones del euro durante estos momentos, y por eso estamos viendo esta debilidad consistente, que por ahora digamos que se ve como una especie de corrección. No tenemos una corrección, un movimiento bajista lo suficientemente fuerte como para que empiece a cruzar la línea de tendencia alcista que ya tenemos desde mediados del mes de marzo. Entonces, por ahora este factor de línea de tendencia alcista se sigue manteniendo en estos momentos hasta que no veamos una corrección que de pronto esté por debajo del 1.16, que es toda la zona marcada por las medias móviles, tanto de 50 como 200 periodos. No podríamos decir nosotros que vamos a tener un posible cambio de estructura de fuerza del gráfico. Es decir, que el sesgo comprador sigue siendo relevante, está acompañado de una importante y reciente línea de tendencia alcista, y el movimiento bajista tendría que ser mucho más agresivo para romper con esta dinámica que estamos viendo en estos momentos en el gráfico del euro en contra del dólar estadounidense. Dicho esto, sigue habiendo espacio para corrección. Recuerden que el nivel máximo más cercano pues sigue estando aquí alrededor de la zona de, lo diré,
está por acá en el 1.1728, entonces pues sigue habiendo espacio para correcciones tentativas en el corto plazo, siempre y cuando las correcciones no empiecen a ubicarse por debajo de este nivel, no representarían un peligro para la línea de tendencia alcista. Y en cuanto a niveles máximos, pues este sin duda es el más relevante que seguimos teniendo en cuenta para el euro. Entonces, es una zona de retroceso relevante que se ha respetado en diciembre, se respetó por acá en los primeros días de febrero del 2026, se volvió a respetar en los primeros días de marzo. Entonces, esta zona que comprende todo el 1.1811, pues tiende a ser bastante relevante para los movimientos del gráfico. Y si volvemos a ver que oscilaciones de compra logren estandarizarse por encima de este nivel, podríamos darle paso a una tendencia alcista mucho más sólida que llegaría a ser relevante durante las siguientes semanas de negociación. Como no ha pasado eso, pues estamos entrando más bien en una zona de descanso en donde puede empezar a aparecer una pequeña lateralidad con esta consistente dinámica de correcciones bajistas cada vez más relevantes en las oscilaciones del euro en estos momentos. Entonces, reciente fortaleza del dólar estadounidense pues ya está impactando a ese movimiento alcista que tenía el euro, y por ahora pues está tratando de crear un escenario de neutralidad constante en las oscilaciones del corto plazo. Sin embargo, pues esto aún no es suficiente para romper el gran sesgo comprador que tenemos desde semanas atrás y que sigue resaltando esta línea de tendencia alcista que por ahora, hasta estos momentos, sigue siendo la formación técnica más importante a tener en cuenta, que puede seguir dominando durante las siguientes oscilaciones del precio durante las siguientes semanas. ¿Qué está pasando entonces con el dólar canadiense? Digamos que la dinámica es un poco más leve, ¿sí? La fuerza del dólar estadounidense pues ha logrado, digamos que detener esa fuerte caída que estábamos viendo en el dólar canadiense, pero el panorama es un poco distinto a lo que veníamos viendo. Aquí hay varias cosas a tener en cuenta. La primera, el dólar canadiense en meses atrás, desde diciembre del 2025, mantenía un gran canal de tendencia bajista. Esto se llegó a romper en algún punto durante este año, durante el 2026, y se empezó a marcar una nueva línea de tendencia alcista, pero de nuevo la fortaleza a favor del dólar canadiense ha vuelto a romper esa línea de tendencia alcista. Digamos que seguimos con un sesgo un poco más de neutralidad, ¿cierto? En el corto plazo. Más allá de que todo esté generando movimientos tendenciales, lo que está sucediendo en el dólar canadiense es algo que va un poco más hacia un rango de neutralidad consistente, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta y empezamos a hacer esto, marcamos esta zona de acá, que es la zona principal de resistencia, y esta zona de acá sería la zona principal de soporte, pues nos damos cuenta que más allá de que el dólar canadiense, el USD CAD, el dólar estadounidense en contra del dólar canadiense, esté marcando oscilaciones tendenciales importantes, lo que ha venido haciendo en las últimas semanas o en el transcurso de los últimos meses es marcar como una especie de rango de lateralidad, un gran rango de lateralidad consistente, que se está volviendo el factor técnico más relevante a tener en cuenta durante los últimos meses de negociación. Si nos damos cuenta, pues las principales oscilaciones, los principales movimientos no han logrado salir de esta zona de barrera superior que corresponde al 1.39 y esta zona de barrera inferior que en este caso corresponde al 1.35. Entonces, hasta que las oscilaciones no logren salir de cualquiera de estos dos niveles, no vamos a tener nosotros una dinámica de tendencia mucho más clara durante las siguientes semanas de negociación. Lo que puede seguir pasando es que eventualmente el precio puede seguir oscilando entre este gran rango, marcando consecutivamente tendencias a medida que avanza el precio. Entonces, posiblemente podemos tener escenarios de una tendencia alcista de corto plazo, que después se vuelve una tendencia bajista de corto plazo, que después vuelve y se vuelve una tendencia alcista de corto plazo, hasta que no se crucen estos niveles. Este podría ser uno de los patrones principales a tener en cuenta que puede seguir dominando el precio del dólar canadiense durante las siguientes semanas de negociación. Dicho esto, que deberíamos tener en cuenta, el precio ya está un poco cerca del soporte importante, la zona de 1.35. Eventualmente, pues si ya empezamos a ver un cruce importante de este nivel de manera consistente, de pronto se podría llegar a eliminar este gran rango de lateralidad que tenemos en estos momentos y se le podría dar paso a un movimiento tendencial mucho más claro durante las siguientes jornadas de negociación. Si no llega a pasar esto, si el precio no logra romper de manera relevante estos movimientos, pues vamos a tener la misma dinámica de pronto de este movimiento de lateralidad que hemos visto desde hace meses atrás, y esto dificultaría mucho la formación de una nueva tendencia que sea muy importante en el gráfico en estos momentos. Entonces, importante tener en cuenta este precio. Si llegan a haber rebotes alrededor de este nivel, una barrera que se va a seguir respetando, pues posiblemente no vayamos a tener la formación de ninguna tendencia
Por ahora, y sí, pues la dinámica de este rango de neutralidad. ¿Qué está pasando con el Dow Jones? Dow Jones, recordemos, la dinámica de los índices estadounidenses en estos momentos es una dinámica de fuerza alcista muy relevante, ¿cierto? Durante el corto plazo, el Dow Jones no se queda atrás. Es uno de los índices estadounidenses que, al igual que el Nasdaq y el Standard Poor's, ha tratado de llegar a niveles máximos históricos. En este caso, los niveles máximos históricos es la zona un poco por encima de los 50.000 puntos. Sí se ha logrado marcar una línea de tendencia alcista agresiva, pero esa misma agresividad puede que esté complicando el avance del precio. Entonces, como la semana pasada todo era optimismo alrededor de Medio Oriente, pues esto permitió una serie de compras muy estructurales y relevantes alrededor del Dow Jones. Esto marcó la línea de tendencia alcista que estamos viendo en estos momentos en la pantalla y pues el precio llegó a acercarse en cierta medida a la zona de máximos históricos. Sin embargo, esta semana, como ya han empezado a salir algunas dudas sobre Medio Oriente, pues estamos viendo movimientos un poco de descanso de esa fuerza alcista que teníamos en el gráfico, y si las correcciones de pronto llegan a ser lo suficientemente relevantes como para cruzar este nivel, dejémoslo por acá de manera tentativa, que sería el soporte más cercano a tener en cuenta, la zona de 48.000 puntos. Si las correcciones bajistas de estos momentos empiezan a llegar a tratar de cruzar este nivel, pues daríamos por terminada esta línea de tendencia alcista agresiva y de pronto entraríamos en una fase de neutralidad más consistente durante las siguientes jornadas. Entonces, sí es verdad que tenemos una línea de tendencia alcista, pero para que se siga manteniendo este factor comprador, es necesario que el precio al menos vuelva a la zona de máximos históricos en el corto plazo, porque esto no solo confirma el sesgo comprador, sino también ayuda a que tengamos una formación de una línea de tendencia mucho más clara durante las siguientes jornadas. Como no ha llegado a suceder esto, el precio pues aún tiene potencial de corrección. Recuerde que el RSI lo tenemos en niveles de sobrecompra, entonces ante la posibilidad de correcciones, si las correcciones llegan a ser muy agresivas, pues puede correr riesgo esta formación alcista que estamos viendo en estos momentos y le podría llegar a dar paso a una neutralidad consistente. Es algo que en general está pasando con los índices de Estados Unidos. Recuerden que en el video anterior mencionábamos la posibilidad de que existieran correcciones porque el movimiento alcista estaba siendo muy acelerado. Pues esto ya es lo que está pasando en el precio. Pues tuvimos este movimiento alcista acelerado que ahora le está dando paso a una corrección consistente mientras la fuerza alcista descansa durante el corto plazo, y esto a la larga puede generar pequeños escenarios de neutralidad alrededor de los índices durante las últimas jornadas de negociación. Niveles entonces a tener en cuenta: 50.000 puntos, zona de máximos históricos, y zona cercana y relevante de soporte: 48.400 puntos, que podría llegar a eliminar esa formación alcista que estamos viendo en el Dow Jones. Y ya para ir terminando, quiero que veamos el Bitcoin, uno de los activos que también comenzó a ser relevante en cierta medida durante las últimas oscilaciones. De hecho, el Bitcoin trataba de marcar una nueva línea de tendencia alcista desde hace ya semanas atrás, porque se está aprovechando de todo este pico de la confianza que estábamos viendo en los mercados. Entonces estaba viendo esta formación en donde teníamos mínimos cada vez más altos y le estábamos dando paso a una potencial línea de tendencia alcista nueva dentro de las oscilaciones del Bitcoin. Sin embargo, ¿qué es lo que ha venido pasando? Parece que la fuerza, a diferencia de los índices accionarios, la fuerza en el Bitcoin no es del todo suficiente en estos momentos como para romper niveles relevantes, ¿no? Ya estaba rompiendo la zona de $75.000, ahorita se tenía que enfrentar con la zona de $77.000, pero el movimiento alcista, digamos que está siendo demasiado neutral como para seguir manteniendo una tendencia alcista de manera consecuente en el corto plazo. Entonces, lo que puede empezar a pasar con el Bitcoin es que si no empezamos a ver de pronto oscilaciones, movimientos un poco más agresivos de optimismo, de pronto que se traten de acercar mucho más a la zona de la media móvil de 200 periodos, que son los $86.000 por BTC, difícilmente vamos a tener la formación de una línea de tendencia mucho más consistente durante las siguientes semanas. Lo que podría empezar a pasar en estos momentos, si se sigue manteniendo como ese sesgo de neutralidad consistente, es que ya teníamos un canal de lateralidad anterior, y este canal se podría volver un canal mucho más grande durante las siguientes semanas si el Bitcoin no logra estandarizar esa posible tendencia alcista que estaba tratando de marcar desde hace semanas atrás. Entonces sí tenemos una potencial formación de tendencia alcista, pero con el peligro o el riesgo de que esta formación alcista pueda llegar a volverse un rango de lateralidad consistente que puede seguir oscilando entre una potencial zona de $77.000 e incluso una zona de $69.000 que está cerca a la media móvil de 50 periodos. Entonces no se descarta ese escenario.
Sigue importando el escenario alcista, pero sí teníamos que empezar a ver niveles que traten de acercarse más hacia los $86.000 para tener una tendencia mucho más estructurada durante las siguientes jornadas de negociación. En estos momentos sigue estando la puerta abierta para que vuelva a entrar una neutralidad al mercado y más aún si lo combinamos con el escenario fundamental en donde pues nuevas dudas han comenzado a llegar al mercado. Esto afecta el apetito de mercados de riesgo como el Bitcoin y a la larga pues sí se ve en el gráfico que se ha venido afectando un poco esa demanda que se lograba sostener de manera más importante jornadas atrás. Entonces, tendencia alcista digamos que está en duda, a menos de que se sigan de pronto marcando nuevos máximos que empiecen a reincorporar la fuerza de manera más relevante durante las siguientes jornadas de negociación. ¿Listo? Eso ha sido palabras más, palabras menos el video de la jornada de hoy. Espero les haya gustado bastante y toda la información que hemos visto acá pues resulte relevante para sus propios análisis y para los mercados en general que van a estar viendo durante las siguientes jornadas. Igual estar pendientes de que van a seguir saliendo actualizaciones relevantes durante esta semana del conflicto en Medio Oriente y esto puede cambiar absolutamente todo el panorama que estamos viendo en estos momentos y la siguiente semana también bastante relevante todo lo que tiene que ver con bancos centrales. Listo, recuerden que mi nombre es Julián Pineda, analista de mercados para forex.com y entonces espero verlos en otra oportunidad. Hasta luego y que estén muy bien.